Celestial, queremos compartir tu palabra en esta noche. Guíanos, por favor, Espíritu Santo, todo lo que hemos de leer, todo lo que hemos de hablar, todo lo que hemos de compartir, que vos estés obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras mentes y que nos estés guiando, Señor, en todas las cosas y nos estés ministrando, obrando, Señor, en el nombre de Jesús, por favor. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Específicamente Zorobabel ahí tenía que reedificar el templo, y Dios le da una palabra como esta de respaldo, de promesa, y le está diciendo: bueno, no va a ser con tus propias fuerzas, Zorobabel, no te preocupes, no va a ser con tus propias fuerzas, ni siquiera con tus propios recursos, y no va a ser con fuerzas humanas, no con ejército ni con fuerza, no va a ser con fuerzas humanas o recursos humanos, ¿sí? Sino que va a ser con mi espíritu. El Espíritu Santo te va a ayudar. Y bueno, el tema que aquellos que conocen la historia de la Biblia, Zorobabel pudo empezar a construir y terminar el templo, ¿sí? Reconstruyó el templo de Salomón, que había sido destruido en épocas de la invasión del imperio babilónico. Y vamos a hablar en esta hora algo que ya tocamos en la reunión anterior, sobre la clave que todo cristiano debe tener en cuenta. La clave. Vieron que cuando uno tiene alguna cuenta así en internet, ¿no es cierto? Cuando uno tiene alguna aplicación, aún con las tarjetas, ¿no? Que funciona todo por por sistemas de internet. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte de internet y todo eso, las aplicaciones, tarjetas, aplicaciones de, ¿cómo es? Billeteras virtuales, etcétera, etcétera. Todos le piden que usted ponga una clave. ¿Vieron? Tiene que tener su clave. El motivo de esa clave es para proteger sus datos, y si es una billetera virtual, proteger la moneda que tiene ahí, ¿no? O si es tarjeta, también para proteger lo que usted tiene ahí, su cuenta y todo eso. Después también para proteger ¿no es cierto?, de todos los hackers, etcétera, etcétera. Y esa clave, aparte de protegerle, esa clave, cuando usted tiene esa clave, pone la clave le abre la puerta, le abre un acceso, ¿no? Sea a la aplicación que sea. Entonces, pensando en los mensajes que hemos estado compartiendo las semanas anteriores, que hablamos sobre el espíritu de adormecimiento, ¿se acuerdan? El espíritu de estupor. La semana pasada Amanda habló sobre el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿se acuerdan? Y bueno, con todos estos mensajes el Señor traía a mi mente, a mi corazón, que cómo nosotros como cristianos podemos estar despiertos espiritualmente, no dormirnos espiritualmente, o cómo nosotros como cristianos podemos hacer el bien que deseamos, porque muchas veces queremos hacer el bien y sentimos que a veces no podemos. Pablo decía eso. En Romanos capítulo 7, Pablo habla un poco de eso, que el querer el bien está en mí, pero me doy cuenta que no puedo hacerlo. Que hay una ley en mi cuerpo que se rebela contra la ley de Dios, y que me cuesta hacer el bien. Entonces, pensando en esto y por la palabra también, me doy cuenta que hay una clave que todo cristiano debemos entender. Es una clave que nos abre las puertas, que nos abre acceso a las bendiciones que el Señor Jesús obtuvo por nosotros en la cruz. Bendiciones como, por ejemplo, las bendiciones de poder vivir limpios por el pecado, libres del pecado, ¿no? El Señor dice que Él vino para perdonarnos nuestros pecados, y dice que también Él venció al pecado. Para que nosotros podamos vivir en victoria sobre el pecado, significa para que no tengamos ahí que estar luchando y cayendo en pecado y estar allí, ¿no es cierto?, derrotado o esclavizado por el pecado.
La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, Jesucristo también dice, yo vine para traer vida y vida en abundancia. O sea, son algunas de las bendiciones que el Señor obtuvo por nosotros en la cruz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener acceso a esas bendiciones y a otras más bendiciones que el Señor obtuvo por nosotros en la cruz, en su muerte y en su resurrección? Hay una clave para que usted tenga acceso a esas bendiciones del Señor. A veces el crecimiento espiritual, vieron que hay veces que no se puede crecer espiritualmente, que hay estancamiento. Y bueno, la clave que yo le quiero compartir hoy es una clave que le va a abrir las puertas y le va a dar acceso a esas bendiciones que el Señor ha conquistado para nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Sabe cuál es esa clave? ¿Quiere saberlo? Sí, queremos saberlo, ¿no? Entonces, esa clave es andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu es la clave para tener acceso a las bendiciones que el Señor Jesús obtuvo por nosotros en su obra en la cruz. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, ese pasaje muy conocido. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Fíjese lo que dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, la clave, hermanos, que todo cristiano debemos entender, conocer y aplicarla a nuestra vida para tener acceso a las bendiciones del Señor y a la vida victoriosa que el Señor Jesús quiere darnos, es el andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, como dice aquí Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ahora, si la clave es andar en el Espíritu, es importante entonces entender qué significa andar en el Espíritu. Porque algunos pueden tener un concepto por ahí, ¿no es cierto?, medio confuso de qué es andar en el Espíritu. Me acuerdo hace muchos años cuando vivimos un tiempo en la ciudad de Córdoba, andábamos en el centro de Córdoba con Amanda y vimos a un grupo de gente, eran jóvenes, que andaban en trance. Y nosotros vimos las actitudes, algunos tenían el ojo medio dado vuelta, otros con el ojo cerrado y andaban caminando por la calle, por la vereda, ¿no es cierto?, caminando en un estado en trance. Y caminaron varias cuadras y nosotros les seguimos para ver qué hacían y hacia dónde iban, pero les seguimos varias calles, después nos quedamos. Porque seguían así en un estado en trance, ¿no? Miraban siempre hacia a un punto fijo y ahí seguían, totalmente en trance. No sabemos qué grupo, qué clase de cosas practicaban, ¿no es cierto?, pero andaban así. Y entonces algunos pueden decir, bueno, andar en el Espíritu, pueden pensar que es a lo mejor estar en un estado de trance. Otros por ahí pueden tener otras ideas de andar en el Espíritu, no sé, una idea de andar volando, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a ver entonces qué significa andar en el Espíritu. Vamos a tratar de entender un poquito el significado de andar en el Espíritu, porque es la clave, andar en el Espíritu, hermano. Como cristianos, porque el tiempo pasa, porque vivimos rodeados de un mundo que está lleno de pecado y necesitamos entender la clave de andar en el Espíritu, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito y vamos a tratar de entender. La palabra que usa ahí en ese pasaje de Gálatas 5:16 para andar, la palabra andar es una palabra griega que significa caminar
dar un paso tras otro, caminar paso a paso, ¿no? Es un estilo de vida, no es algo que sucede en una ocasión o un evento o un acontecimiento o una experiencia, sino que es un caminar paso a paso. La palabra peripeteo, así dice que es el griego, nosotros no conocemos, pero eso, así dice, es la palabra peripeteo, que significa eso, caminar, dar un paso tras otro, caminar paso a paso, es un estilo de vida, ¿no? No es un acontecimiento, un evento. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hubo un acontecimiento ese día, y fue la llegada del Espíritu Santo sobre ese grupo de 120 discípulos del Señor que estaban esperando ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, y algunos de afuera pensaban que estaban ebrios, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Bueno, fue una ocasión especial, fue un acontecimiento especial donde fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ese acontecimiento sucedió allí. Al otro día, ya no, esa experiencia ya no ocurrió. La semana siguiente ya no ocurrió. Ocurrió una sola vez y fue la primera vez que el Espíritu Santo descendió y llenó a todos los que estaban en ese lugar y los bautizó a todos y hablaron en otras lenguas. Pero a partir de ahí, cada uno de esos 120 cristianos tuvieron que aprender a andar en el Espíritu. Porque si a partir de allí pasaba un día, pasaba una semana y esos hermanos se quedaban con la experiencia que tuvieron el día de Pentecostés, se iban a quedar en el pasado, ¿entienden? Ya no iban a caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque se iban a basar en esa experiencia que tuvieron y ahí quedaba todo. Y a veces hay cristianos así, ¿no es cierto?, que quieren ser llenos del Espíritu y a veces tienen el concepto de que andar en el Espíritu es ir a un congreso o a una reunión especial, a un acontecimiento especial, un día especial, y ahí tener una experiencia sobrenatural y una experiencia con el Espíritu Santo. Y por ahí piensan que no, mi hermano, y andar en el Espíritu es lo que viene después. Podemos experimentar un momento especial, con una experiencia especial como el día de Pentecostés. Podemos experimentarlo en un culto, en un congreso, en un evento especial. Pero hermano, andar en el Espíritu no significa ese momento. Andar en el Espíritu es lo que viene después. Es lo que sucederá cuando salimos de ese evento, cuando se termina ese evento, cuando se termina de esa reunión, cuando salimos de ese ambiente espiritual y al día siguiente cuando volvemos a nuestros hogares o cuando vamos a trabajar y cuando tenemos que vivir el día a día. Ahí es donde necesitamos andar en el Espíritu, ¿me entiende? Ahí es donde necesitamos andar en el Espíritu. Y bueno, vamos a tratar de entenderlo un poquito, cómo es esto de andar en el Espíritu. ¿Vieron? Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu. Viva, ¿no es cierto?, paso a paso, un estilo de vida. No basándose en experiencias de momentos, sino que un estilo de vida, día a día, en el Espíritu. Y en el Espíritu significa bajo la dirección, bajo el poder, bajo el control del Espíritu Santo, ¿sí? No es sentir algo, es decidir cada día. Hoy dejo que el Espíritu Santo sea mi guía. Hoy me guío por el Espíritu Santo, por lo que al Espíritu Santo le agrada, y no me dejo guiar por los impulsos de mi propia naturaleza. Hoy el Espíritu Santo es el que me guía. Es una decisión que cada día nosotros debemos tomar. Y esa decisión no debe ser tomada por emociones, ¿sí? Por lo que uno siente. Es una decisión tomada por nuestra voluntad y tenemos que estar conscientes y decidir someter nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, someter nuestros pensamientos a los pensamientos del Espíritu Santo, rendir nuestro andar, nuestro caminar al Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 4, vamos a leer. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Andar en el Espíritu es no vivir bajo el control de nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra naturaleza caída, sino bajo el control del Espíritu Santo. Es vivir cada día, direccionarnos conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Por ejemplo, mi naturaleza caída, mi naturaleza pecaminosa me quiere hacer andar por este camino. Pero de pronto, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo quiere que yo ande por otro camino. El camino del Espíritu Santo es distinto al camino de mi propia naturaleza. Son opuestos, son contrarios. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo no sigo el camino que quiere mi naturaleza pecaminosa, sino que yo sigo el camino que el Espíritu Santo quiere que yo siga. Por eso dice allí, ¿no es cierto?, el libro de Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no transitamos por el camino que la carne quiere, no hacemos ni seguimos hacia donde la dirección que nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar. Al contrario, seguimos la voluntad del Espíritu Santo, seguimos por el camino que el Espíritu Santo quiere que andemos y nos direccionamos hacia donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo enviado sobre nuestras vidas. Hay algunas claves que podemos mencionar aquí en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Una de esas claves, amados hermanos, es lo que dice el versículo 17. Fíjese, el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué sucede en nuestro interior? En nuestro interior, en el interior de cada cristiano, pero cada cristiano que realmente ha nacido de nuevo, cada cristiano que ha creído en Jesús, que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y que ha nacido de nuevo, en el interior de ese cristiano ha venido a morar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, el Espíritu Santo quiere guiarnos para que hagamos su voluntad. El Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos para agradarle a Él, quiere direccionarnos hacia su propósito y hacia su voluntad. Quiere que vivamos cada día haciendo su voluntad y Él siempre nos va a llevar a hacer la voluntad del Padre y a hacer la voluntad del Hijo. Él nos va a llevar a cumplir los propósitos que el Padre y el Hijo tienen para con nosotros. Y Él quiere producir los frutos de Jesús en nosotros. Y Él quiere cumplir los propósitos, el llamado, la misión que el Señor ha trazado para nosotros, ¿no? Efesios 2:10, porque fuimos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice Efesios 2:10, ¿no? Entonces, hay un camino por donde el Señor ya determinó, ese camino está hecho de buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella y las realicemos. Entonces, hacia ahí es donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Nos quiere direccionar hacia ese camino para que nosotros hagamos esas obras que el Padre ha trazado para nosotros ya con anticipación. Y algo que sucede en nuestro interior va a ser esto, hermano. En nuestro interior lo que va a suceder, y esto es clave entender, que cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, ha comenzado una gran guerra en nuestro interior. Una gran batalla. Una gran guerra, y esa guerra está en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, emociones, nuestros sentimientos, voluntad. Allí en nuestro interior hay una gran guerra. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la naturaleza pecaminosa,
que antes de recibir el Espíritu Santo, nosotros íbamos hacia donde esa naturaleza pecaminosa nos llevaba. Hacíamos lo que esa naturaleza nos decía que hagamos. Satisfacíamos los deseos de esa naturaleza. Mirábamos lo que esa naturaleza quería que miremos. Hablábamos como esa naturaleza nos hacía hablar. Nos direccionábamos y hacíamos lo que esa naturaleza nos hacía hacer por sus impulsos. Pero cuando el Espíritu vino a morar en nosotros, ha comenzado una nueva naturaleza en nosotros, que es la naturaleza divina, es la naturaleza de Cristo, es la naturaleza de Dios, que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, hay una gran batalla, porque la naturaleza del viejo hombre, la naturaleza de la carne o del pecaminosa que habita en nosotros, es contra la voluntad del Espíritu, es contraria al Espíritu. Pero esa naturaleza habita en nosotros. Pero el Espíritu también habita en nosotros. Y por un lado, el Espíritu Santo quiere llevarnos a agradar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios. Quiere llevarnos a hacer las obras buenas que el Señor ya determinó que las realicemos. Y quiere llevarnos a cumplir el propósito del Padre. El Espíritu Santo quiere que hagamos esas buenas obras. Quiere que vivamos en obediencia, en santidad, que vivamos agradándole al Señor en todo momento. Pero de pronto dentro de nosotros está la naturaleza pecaminosa que quiere todo lo opuesto. Esa naturaleza que quiere lo que al Espíritu Santo no le agrada. Esa naturaleza de pronto quiere que miremos cosas que al Espíritu Santo no le agrada. Quiere que pensemos cosas que al Espíritu Santo no le agrada. Quiere que hablemos palabras que al Espíritu Santo no le agrada. Palabras de incredulidad, palabras de temor, palabras de duda. A veces palabras de queja, palabras de murmuración. Y a veces palabras de chisme. Y que hablemos, ¿no es cierto? Cosas que al Espíritu Santo no le agrada. Pero esa naturaleza sí le agrada y quiere llevarnos a esa. Por eso ahí en Gálatas menciona una lista larga de las obras de la carne. Porque esa naturaleza quiere llevarnos a realizar esas obras y aún más obras de la carne que dice cosas parecidas a estas. Hacia ahí nos quiere llevar la naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu Santo quiere lo opuesto. Y por eso ahí se lleva una gran batalla. Por eso dice el pasaje, ¿no es cierto? Ahí que leímos del versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una gran batalla dentro nuestro. El apóstol Pablo lo expresa en Romanos capítulo 7. Yo le recomiendo que lea Romanos capítulo 7 y luego el capítulo 8. Porque y trate de meditar allí. En el capítulo 7 el apóstol Pablo habla de su naturaleza pecaminosa. Y él termina con una conclusión diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así termina Pablo expresando, ¿no? Por ese conflicto que él viene diciendo que hay en su interior, que él de pronto quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios, pero de pronto se da cuenta que en su naturaleza pecaminosa se rebela contra la ley de Dios. Y él termina con esa exclamación en el capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice: gracias doy al Señor por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio el Espíritu Santo. Y por eso cuando empieza el capítulo 8, empieza, ¿no es cierto? Ahora le digo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Y ahí cuando usted lee todo el capítulo 8 se va a dar cuenta que es un capítulo que habla sobre el andar en el Espíritu. Y la vida victoriosa que podemos tener y experimentar cuando andamos en el Espíritu. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es la vida victoriosa a pesar de las circunstancias, situaciones, pero de andar en el Espíritu. De andar en el Espíritu, hermano. Por eso tenemos que entender que dentro nuestro hay una gran batalla. ¿Y sabe qué? No podemos matar a la carne. Porque nos gustaría, ¿no es cierto?, agarrar y un día matar a la carne. Dios mío, dame la revelación. ¿Cómo yo puedo matar a la carne? Porque quiero matar para dejar de luchar. Para que se termine la lucha, esa lucha entre el bien y el mal.
Entre el pecado y la santidad, entre la obediencia y la desobediencia, entre obedecer a Dios y desobedecer a Dios. Pero ¿sabe qué? No hay, la Biblia no nos dice, Dios no nos dice que la carne va a ser muerta. Esa naturaleza pecaminosa no la podemos matar, no se mata. Esa naturaleza pecaminosa va a estar en nosotros y con nosotros durante todo nuestro peregrinar aquí en este desierto, durante toda esta vida. Esa naturaleza, ¿sabe cuándo va a morir? Ya cuando no vivamos en esta tierra. Cuando entremos en la eternidad y estemos en la presencia del Señor, y ahí esa naturaleza no va a entrar. La naturaleza no va a entrar allí, la naturaleza se va a quedar ahí. Ahí recién la naturaleza nos va a dejar. Ahí recién esa naturaleza, ¿no? Que dice la vieja naturaleza, que dice el hombre de pecado, o que habla de la carne, en Gálatas 5, ¿no? 5, 6. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí recién esa carne o esa naturaleza pecaminosa o esa naturaleza caída va a dejar de molestarnos. Pero mientras vivamos en esta tierra, hermanos, esa naturaleza va a estar allí. Y esa naturaleza va a pelear contra la voluntad de Dios en tu vida. Va a pelear contra el deseo que tenés de agradar a Dios. Y va a pelear contra la naturaleza divina que recibiste por el Espíritu Santo. Y va a estar allí. Así que es una pelea. Pero por eso hay claves que debemos entender en esta pelea, ¿sí? Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, fíjese. Romanos capítulo 13, versículo 14, dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, ¿para qué? Para los deseos de la carne. Hermano, esa naturaleza no podemos matarla. Entonces, ¿qué hacemos con esa naturaleza? Hay que debilitarla. Debilitarla. Morir no va a morir, mientras estemos en esta vida no va a morir. Pero ¿qué podemos hacer? No le alimentemos. Porque para que se debilite, si se debilita no va a tener fuerza para pelear contra la voluntad de Dios. Pero entonces no le tenemos que alimentar. No tenemos que proveerle nada, ni un alimento. Por eso dice aquí, ¿no es cierto?, el libro de Romanos capítulo 13, verso 14, no proveáis para los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, 16, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque cada vez que satisfacemos los deseos de la carne, es como que le damos de comer. Es como le damos provisión. La carne quiere que usted mire algo que es de la carne, que no es del espíritu. Y la carne quiere que usted mire. Y usted mira. Cuando usted mira, usted satisface el deseo de la carne. ¿Y qué sucede? La carne se fortalece porque usted le dio de comer. La carne quiere que usted escuche algo. No sé, música. Música, y en esa música, no sé, una música que no edifica, ¿no? ¿Vieron? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y bueno, música que no te edifica. Y la carne quiere que vos escuches, prestes oído a la música. Y si es posible que hay que guardes en tu mente, que te tararees, porque lo que escuchás y escuchás más de una vez, después te queda en la mente ahí, ¿no? Y después vos estás ahí, cuando te das cuenta, estás tarareando la canción que a lo mejor habla del sexo, de la droga, de muerte, de suicidio, habla de cualquier basura, ¿no? Hay muchas de esas músicas dando vuelta por ahí con lindas melodías y melodías pegajosas, rítmicas, ¿no es cierto? Entonces, la carne quiere que vos prestes oídos a algo que no es del espíritu. Bueno, usted presta oído, ¿qué pasó? Le dio de comer a la carne. Le dio de comer a la carne, ya la carne está. ¿Y quién es el que está débil? El espíritu. Porque usted le da de comer más a la carne que al espíritu. Y así podemos seguir poniendo pequeños ejemplos, ¿no? Pero en definitiva, para que la carne no la podemos matar, pero la carne sí, tenemos que debilitarla, que no cobre fuerza. Porque si la carne cobra fuerza, la carne va a prevalecer sobre el espíritu. Hay una ilustración que hoy les recordé en el primer culto. Una ilustración muy antigua que yo acepté al Señor ya hace 39 años.
Y ya en los primeros tiempos había escuchado esta ilustración y me bendijo y me acuerdo siempre de ella. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes se acordarán esa ilustración del perro blanco y el perro negro. ¿Se acuerdan? Un hombre tenía esos dos perros, uno blanco y uno negro, y los hacía pelear entre ellos. Y se peleaban, pero cada vez que el hombre apostaba por el perro blanco, ganaba el perro blanco. Cada vez que el hombre apostaba por el perro negro, ganaba el perro negro. Y todos ponían apuesta, pero el que ganaba siempre era el dueño del perro. Una persona notó eso y no aguantó la curiosidad y un día se le acercó y le preguntó al dueño: ¿cómo usted puede saber qué perro va a ganar? Porque siempre usted apuesta al perro ganador. ¿Cómo puede saber qué perro va a ganar? Entonces el hombre le dijo: mira, te voy a contar el secreto, pero vos no cuentes nada. Cuando yo quiero que gane el perro negro, le doy de comer bien al perro negro, y al perro blanco no le hago comer por un tiempo. Cuando llega el momento de la pelea, el perro negro está bien fortalecido y el perro blanco está débil. Entonces yo sé que va a ganar el perro negro. Cuando yo quiero que el perro blanco gane, yo le doy de comer, le alimento bien al perro blanco y le dejo sin comer por varios días al perro negro. En el momento de la pelea, el perro blanco va a estar fuerte y el perro negro va a estar debilitado. Entonces yo sé quién es el que va a ganar. Ya se da cuenta, ¿no? La aplicación allí, ¿no? Si usted quiere que gane la carne, aliméntele a la carne. Si usted quiere que gane el espíritu, alimentemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que oímos, con los lugares que frecuentamos, con nuestras acciones, con nuestro vivir diario, porque eso es andar en el Espíritu, es paso a paso, es la vida diaria, pasar situaciones, circunstancias y tratar siempre de obedecer a Dios. Paso a paso, no es la experiencia de un congreso, no es la experiencia emocional de una reunión específica, es el día a día, alimentar al espíritu y no alimentar a la carne, hacer lo que a Dios le agrada y no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. En eso consiste el andar en el espíritu. Entonces el espíritu, cada vez que nosotros, a medida que practiquemos esto día tras día, va a ser más fácil vivir en santidad. Va a ser más fácil vencer las debilidades del pecado. Va a ser más fácil vivir en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad del Espíritu. Donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad, dice. Entonces, cada vez, a medida que nosotros día a día andamos en el Espíritu, vamos a experimentar de la vida victoriosa y abundante que el Señor vino a darnos, hermanos. Y vamos a vivir en la victoria que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Aleluya. Algo importante a tener en cuenta también. Es necesario rendirnos diariamente a la voluntad de Dios. Rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor, a la voluntad del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, dice el versículo 25, andemos también por el Espíritu. Rendir nuestra voluntad, hermanos, rendir para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, para direccionarnos, dejarnos direccionar por Él. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu quiere guiarnos. Ahora, la pregunta, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Mire, hermano, primero, por la palabra de Dios, la Biblia. Oír la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia. Hermano, estudiar la Biblia. La Biblia es una de las formas en que el Espíritu Santo nos va a guiar. Dice Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo nos va a guiar por la palabra, ¿sí? Nos va a guiar por la palabra. A veces, la palabra, al conocer la palabra nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en determinada situación, qué decisión tomar, qué camino seguir, qué dirección, porque ya conocemos la palabra. Estoy a punto de mentir
y me acuerdo que la palabra dice que no debo mentir, sino que debo hablar la verdad. Estoy a punto de devolverle una cachetada a alguien que me dio una cachetada. Y de pronto me acuerdo la palabra que dice: no devuelvan mal por mal, vence con el bien el mal. Si te pegan en una mejilla, dale la otra. No resistas al malo. Y ahí, ¿no? De pronto alguien me falló, me lastimó, me hirió, me defraudó, y mi naturaleza pecaminosa quiere enojarse y guardarle rencor. Guardar el rencor, decir: nunca más le hago la cruz a estas personas, ya nunca más. No quiero ni verle la cara, ni escuchar, ni hablar, ¿no? Y de pronto la palabra escuchamos: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y la palabra ahí nos hace acordar: debo perdonar. Y eso es andar en el Espíritu, hermano. Eso es andar. La palabra nos hace recordar lo que debemos hacer, la decisión que debemos tomar, y elegimos tomar la decisión que la palabra nos dice. Otras veces podemos equivocarnos y podemos agarrar, hay dos caminos: el camino del Espíritu y el camino de la carne. Y de pronto agarramos el camino de la carne y empezamos a actuar mal, empezamos a andar desobedeciendo al Espíritu y andando en la carne. De pronto el Espíritu Santo, por la palabra, nos convence y nos muestra que nos equivocamos, que el camino que estamos tomando, que las decisiones que tomamos, que lo que estamos haciendo no es correcto, no está bien delante de Dios. La palabra de Dios dice otra cosa. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Qué hacemos? Nos damos cuenta que estamos equivocados, que tomamos el camino equivocado. Así que nos paramos, hacemos un alto, volvemos, retrocedemos otra vez donde caímos. Como dice Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído. Y allí empezamos a transitar el camino correcto, el camino del Espíritu. Pero la palabra de Dios es la que muchas veces nos va a guiar, y el Espíritu Santo nos va a traer a la mente y nos va a recordar la promesa o las correcciones que la palabra de Dios muchas veces va a hacer a nuestras vidas. Dice Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho significa que algo que hemos oído del Señor, que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos aprendido, lo que en algún momento entró a nuestra mente, está en nuestro disco allí. Está en nuestra memoria, porque lo leímos, lo estudiamos, o lo memorizamos, o lo oímos. Y el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra. Por eso es importante leer, estudiar, memorizar, escuchar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo tenga herramienta para direccionarnos, guiarnos y hablarnos o corregirnos cuando sea necesario. Otras veces la guía del Espíritu Santo va a estar por la paz en nuestros corazones. Dice Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Gobierne. O sea, la paz de Dios nos va a ayudar a tomar decisiones muchas veces guiados por el Espíritu Santo. La paz que el Espíritu Santo va a traer a nuestro corazón cuando tomamos tal o tal decisión. O la ausencia de paz para saber: no, esto no es del Espíritu, esto no es de Dios, porque no siento paz. Porque la paz debe gobernar mi corazón. Entonces la paz interior es una guía del Espíritu también. Aleluya. Dice San Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra de las formas de saber cómo el Espíritu Santo nos guía es cuando se abre una puerta o se cierra. A veces una puerta cerrada es una prueba de que no es la voluntad de Dios que transitemos por ahí. El apóstol Pablo una vez, ahí en el libro de los Hechos, relata que él tenía planeado ir a predicar el evangelio a una ciudad, pero no pudo ir, se le cerraron puertas. Y él dice: el Espíritu Santo no nos permitió ir a esa ciudad. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo tenía otra ciudad donde quería que vayan a predicar, a Macedonia. Y le mostró después en visión con el varón macedonio, ¿se acuerdan? Ese relato en Hechos, y le mostró allí, y ahí el apóstol Pablo fue a Macedonia, y Dios tenía planes, propósitos para Macedonia.
Entonces, cuando se cierra una puerta o se abre otra, también es otra de las formas en que el Espíritu Santo puede guiarnos. Hermanos, también esa voz interior, que hay veces sentimos esa voz interior que habla a nuestra mente. Es un pensamiento allí, pero muy fuerte, que a veces parece que hasta lo oímos audiblemente, pero es un pensamiento fuerte. Y lo único que sabemos es que cuando el Espíritu Santo nos habla, lo que sabemos es que es Dios el que nos está hablando. Es Dios el que nos está hablando. ¿Cuántas veces yo he experimentado esa voz interior muchas veces en distintas etapas en la vida? Una vez me acuerdo, estaba yo muy triste en tiempos allí de seminario, de instituto bíblico. Una vez por los problemas, las adversidades, y me fui un día a un lugar allí a solas, ahí me fui a quejar para Dios, porque estaba mal, estaba enojado, estaba triste, y mi oración fue más una queja. Y le digo a Dios, ¿por qué me trajiste a este lugar? Si vamos a estar así, si esto va a pasar así, si esto, y me acuerdo que el Espíritu Santo habló a mi mente. Y me habló con la palabra que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¡Ting! Esa palabra, ¿no? Ahí, en mi mente, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando el Espíritu Santo trajo esa palabra a mi mente, la palabra que yo sabía, que en algún momento la leí, la memoricé, bueno, pero cuando vino esa palabra por el Espíritu Santo a mi mente, me recordó esa palabra, toda esa sensación que yo tenía una sensación de oscuridad. Yo tenía una sensación de que todo estaba oscuro, de que no había salida, de que todo se terminaba, de que todo era negativo. Pero cuando el Espíritu Santo habló con esa palabra a mi mente, como que esos nubarrones y esa oscuridad comenzaron a disiparse en mi mente. Y obvio, todo eso negativo se fue. Todo ese temor, toda esa incredulidad, todo ese deseo de fracaso, todo ese sentimiento de fracaso que estaba inundando mi mente en ese momento, se disipó y empecé a ver la esperanza. Y lo que entendí fue clave, lo que entendí fue esto. Cuando el Espíritu me habló con eso, entendí esto en mi corazón, que debía seguir adelante, que debía esforzarme por seguir adelante, cueste lo que cueste. Entonces ya cuando bajé de ese lugar, porque era un edificio así, donde estaban construyendo, había una losa sin terminar todavía, y ahí estaba. Cuando me bajé de esa losa del primer piso, me bajé ya con claridad, me bajé con confianza, me bajé decidido a seguir adelante. Y seguí adelante, y el Señor abrió puertas, y el Señor proveyó, y el Señor solucionó, y el Señor nos bendijo. Cosas que en ese momento yo no lo podía ver, ni lo podía creer. Pero una palabra que el Espíritu Santo me recordó cambió todo. Qué tremendo. Entonces muchas veces esa voz interior que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar, a lo mejor una palabra escrita, una palabra, o simplemente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona que puede hablarnos y decirnos cosas al corazón, a la mente. Hermanos, el Espíritu Santo también puede hablarnos a través de profecías, a través de sueños y visiones. Hechos capítulo 2 verso 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Son otras formas en que el Espíritu Santo puede hablarnos. Pero lo importante, hermano, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad. Pero ¿cómo podemos desarrollar la sensibilidad? A través de la obediencia. Cuando el Espíritu Santo nos habla, hagámosle caso. Cuando el Espíritu Santo nos dice, hagámosle caso al Espíritu Santo. Porque si no le hacemos caso, hermano, si no somos sensibles y le ignoramos a Él, ¿cómo vamos a tener esa relación con el Espíritu Santo? Imagínense, mi esposa y yo podemos vivir bajo un mismo techo, pero sin embargo, yo le ignoro. Ella viene, se sienta a mi lado, pero yo no le hablo. Yo le ignoro, ella me habla, yo hago como que no le escucho. No hay una comunicación. ¿Qué comunión podemos tener así? A veces, hermanos, nosotros ignoramos al Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros, pero andamos a veces haciendo esto, tomamos decisiones de aquí, tomamos decisiones para allá, y el Espíritu Santo quiere hablarnos y a veces nos habla, pero nosotros así como que le ignoramos. Ignoramos su presencia, no le hablamos, no hablamos con Él, no le tenemos en cuenta en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Y allí es donde perdemos la sensibilidad, se pierde la comunión,
se pierde la amistad. El Espíritu Santo vino para tener comunión con nosotros. El Espíritu Santo vino para tener una amistad con nosotros, hermanos. La palabra consolador. La palabra consolador es alguien que puesto al lado como un amigo para ayudarnos, especialmente en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de opresión, en los momentos de lucha. Ese era el Paracletos. El Paracletos era alguien que venía a estar al lado de alguien que estaba en problemas. Y le asesoraba, y le ayudaba, y le aconsejaba, y le daba ánimo, le daba aliento. Ese era el Paracletos, que se traduce en nuestra Biblia, el Consolador, el Espíritu Santo. Él es nuestro amigo. Y por eso hay que mantener una relación de amistad con Él. Hay que reconocer su persona, su realidad, hablar con Él y querer oírle. Espíritu Santo, hoy, ¿qué me quieres decir? Espíritu Santo, hoy, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero andar con vos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, perdóname porque pasé todo un día y te ignoré completamente. Perdóname, Espíritu Santo. Espíritu Santo, perdóname porque pasó semanas y yo como que tu persona no es real, como que tu persona está tan... Y ni te hablé, ni te escuché. Espíritu Santo, perdóname. Pero hoy otra vez quiero escuchar y renovar mi compromiso de amistad. Mi compromiso de caminar juntos, mi compromiso de dejarme guiar por vos. Espíritu Santo, guíame en este día. Guíame, Espíritu Santo, guía mis pensamientos, guía mis palabras, guía mis acciones, guía mis decisiones, Espíritu Santo. Yo quiero que me guíes, porque yo quiero caminar con vos, quiero andar en el Espíritu. Qué tremendo, amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Por favor, nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a hacer una oración todos juntos, ¿sí? En voz alta. Hagamos esta oración todos juntos en voz alta. Digamos todos juntos: Espíritu Santo, perdóname si te he ignorado. Hoy me rindo a ti. Toma mi mente, mi corazón, mis decisiones. Guíame paso a paso, día a día, ante toda situación o circunstancia. Espíritu Santo, sé mi amigo. Yo quiero conocerte y quiero ser tu amigo. Diga conmigo: crucifico mi carne con mis deseos. No viviré por impulso, ni por miedo, ni por duda. Viviré por fe, por obediencia a tu palabra y a tu dirección, Señor. Levantemos nuestras manos y digámosle: Espíritu Santo, lléname, dame de tus frutos. Que hoy se vea en mí tu fruto, Señor. Tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu bondad, tu mansedumbre, tu templanza, tu fe. Para cada día y para cada situación, tus frutos y tu presencia esté conmigo, Señor. Háblame, quiero obedecerte. No quiero apagar tu voz, no quiero ignorarte. Háblame, Señor, que tu siervo quiere escuchar y quiere obedecer. Amén, amén y amén.